Hola a todos, les habla Gonzalo Fernández Vaca, este es el canal YouTube Lorolog y estamos en Sin Caras, el programa de este canal que se dedica a los demás deportes. No solo hablamos de fútbol, hablamos también de otros deportes. Y Sin Caras es el nombre que le hemos dado al duelo deportivo en este momento que suscita mayor atención, es decir, el duelo entre Yannick Sinner y Carlos Alcaraz en el tenis. Y justamente Yannick Sinner y Carlos Alcaraz jugaron este fin de semana el esperadísima final de US Open, muy, muy anticipada, porque ambos dominan el tenis en estos momentos. Y Carlos Alcaraz logró derrotar, sobre todo tácticamente, a Yannick Sinner, de una manera que un poco ya se ha visto en el Roland Garros, o sea, un Yannick Sinner que le da, pero Carlos Alcaraz logra anticipar los movimientos, los tiros de presión del italiano y logra, digamos, remontar el dominio del punto y ganar. Hay que decir que Yannick Sinner tuvo un muy mal día con los primeros saques y eso seguramente perjudicó sobre todo sus servicios, su juego de saque, tanto así que Carlos Alcaraz le ganó muchísimas veces el saque en prácticamente todos los sets, menos el segundo que lo ganó Sinner. Creo que eso es todo, lo ha dicho también Sinner en la conferencia de prensa, diciendo que va a tener que cambiar un poco su juego, hacerlo menos previsible, porque si bien domina a todo el mundo con su juego de presión, de fondo de campo, sin embargo Alcaraz logra contrastar eso y muchas veces ganarle. Ya el duelo entre ambos es de 10-5, claro que el penúltimo, la final de Cincinnati, prácticamente no se jugó porque Sinner estuvo agripado y prácticamente no podía correr en la cancha. Eh, Se está dando esta situación en que cada uno, sí, por ejemplo, Alcaraz le ganó en el Roland Garros de la manera que le ganó, porque Sinner tuvo, recordemos, 3 match points en el cuarto set, luego logró remontar al Alcaraz y siempre se vio, ¿no? Siempre esa constante presión de Sinner, dale, de juego de fondo cancha, que es tremendo porque te agarra una velocidad y un dominio siempre dándole dentro de la cancha, pero Alcaraz logra con variedad de juego, con su atleticismo, porque es un chico que tiene una capacidad de correrse la cancha impresionante, tanto como la de Sinner, ambos en ese rubro son los mejores, pero de lejos del tenis mundial en ese momento, pero él logra anticipar porque es previsible el juego de Sinner, no varía demasiado, entonces ya Sinner ha dicho muy lúcidamente que Alcaraz lo ha superado justamente por ese problema, que su juego no es lo variado que se necesita para ganarle a Alcaraz y va a entrenar al respecto, inclusive va a querer inclusive perder partidos tratando justamente de buscar esas variantes para ganarle al Alcaraz, porque en ese momento el duelo es entre ambos en el tenis moderno. Esto con lo que se refiere al tenis masculino. No nos olvidamos del tenis femenino que lo ganó Arina Zabalenka, y va a ser su tercer slam perdido en finales, porque recordemos, perdió en Australia Open con Madison Keys, perdió en el Roland Garros con Coco Gauff, con Coco Gauff, con rabieta final, inclusive desmereciendo las capacidades de Coco Gauff, luego se disculpó. En Wimbledon no llegó a la final, que la jugó la suerte que la Anisimova que llegó a la final de US Open tras perder 6-0, 6-0, recordemos en la final de Wimbledon, logró ganarle a la suerte, cobrándose revancha en cuartos de final, logró ganarle a los Osaka en semifinal, un partido muy tenso, pero al final ya un poco no sé si mentalmente, pero parecía que la batería estaba un poco descargada, sobre todo en el último set, tras ganarle el primer set en la Zabalenka en el tiebreak. La Zabalenka es muy potente físicamente, muy potente también los golpes, es la que tira más veloz en el campo, se parece un poco al juego de Serena Williams, a las Williams en realidad, a las dos, por potencia supera a las demás, pero en algunas ocasiones, sobre todo la Swiatek, la vimos también con Madison Keys, si no logra, y también tenía ese problema Serena Williams, si no logra ser precisa en el juego de fondo cancha, a veces a la Zabalenka se le puede ganar por consistencia, por continuidad en el juego. Y al final, sin embargo, al final Zabalenka logró dominar a Anisimova, que es otra que pega fuertísimo,
supo esta vez jugar una final, porque en Wimbledon prácticamente le vino el pánico escénico y perdió 6-0, 6-0 con la Swiatek. En este caso jugó bastante bien. El primer set fue muy reñido. Al final, por esos detalles del tiebreak, logró ganar la bielorrusa. Y en el segundo set ya no tuvo la fuerza necesaria mental, sobre todo para poder combatir a la Sabalenka, que es fuertísima, pero antes había pues tenido que ganarle a la Swiatek, la polaca, y a la Anisimova, perdón, y a la Osaka en la semifinal. Alcaraz, Zabalenka, los campeones del tenis, y hablaremos de tenis más seguido en otras ocasiones. Se viene la Copa Davis, donde Italia busca el triplete, 3 victorias consecutivas. Se va a jugar en la Copa Davis, se va a jugar en Bolonia. También están los Masters, el torneo Masters, donde también Sinner defiende el resultado. Veremos qué puede pasar, porque Alcaraz también viene con todo, quiere, digamos, cerrar con el número uno del ranking. Recordemos que la final entre Sinner y Alcaraz determinaba quién iba a ser el número uno en el tenis. Veremos el duelo entre Sinner y Alcaraz, se perfila como el gran duelo de los próximos años. Cada uno va mejorando, y veremos si al final puede entrar un tercero que pueda, digamos, pelear los slams a estos dos fenómenos del tenis moderno. Dicho esto, vamos un poco a hacer dos acápites con otros deportes. El vóley femenino. Ya les he dicho en otros videos, si me han seguido, Italia campeón del mundo. Italia campeona del mundo. En la final sobre Turquía, 3-2 la final. También había ganado 3-2 a Brasil. Fue la primera campeona del mundo que logra semifinales en 5 sets. Eh, Italia, señor, yo soy medio italiano, yo le he dicho, quien me conoce lo sabe. Emigré a Italia en el 87, en la época de oro del vóley peruano, e Italia era un equipo, digamos, de segunda línea. Y ahora, Perú es de cuarta, quinta línea, e Italia es campeona del mundo. O sea, yo estoy contento por los italianos, obviamente, soy medio italiano, la quiero Italia, pero un poco me causa fastidio, ¿no? Que Perú haya desaparecido prácticamente el vóley femenino, está tratando de reencontrarse, pero Italia domina el vóley femenino en la actualidad, sobre todo gracias a la llegada de Julio Velasco, que ya había hecho de la Italia masculina en los años 90 un equipo prácticamente invencible, y ahora lo está haciendo a su vez con el equipo femenino. Julio Velasco, que a la llegada del aeropuerto en Italia, toda una nube de periodistas se le acercaron a él y a las jugadoras, pero a él le preguntaron si iba a volver a la selección masculina, cosa que un poco fastidió con razón al argentino de origen peruano, Julio Velasco, que es, a mi parecer, el más grande técnico de vóley de la historia, porque ha hecho de Italia, en masculino y en femenino, unas selecciones prácticamente invencibles. A Julio Velasco en los 90 solo derrotó su némesis de los años 90, que fue Holanda, que lo derrotó sea en las Olimpiadas de Barcelona 92, sea en el 96, siempre en el último punto del quinto set. ¿No? Fue 3-2 y 3-2 con 15-13 una final, la otra final fue 17-16, no me acuerdo si fue al revés una o la otra, pero bueno, fue esos resultados en el quinto set, que impidió a la selección masculina de vóley masculino, a la selección masculina de vóley de Italia, ser campeona olímpica hasta ahora, que todavía no lo es. Y sin embargo es una grande potencia de ese tipo. Ahora, claro, Julio Velasco tiene materia prima, porque Italia es potencia mundial en vóley, pero no ganaba, digamos, no tenía grandes resultados. Con Julio Velasco sí los ha obtenido, y dominando. Por eso lo considero, a mi parecer, el más grande técnico de vóley en general. Y tiene origen peruano. A ver, y les recomiendo también, vean las entrevistas a Julio Velasco. No quiero ser irrespetuoso, pero deja a Marcelo Bielsa como un chancay de 20 centavos. Realmente tiene una dialéctica espectacular el buen Julio Velasco. Y otro tema que considera de los otros deportes es el básquet europeo, que se está jugando en la fase final del Eurobásquet, con el campeón defensor de España, eliminado en un grupo que compartía con Grecia y con Georgia y con Bosnia. Quedó penúltimo en el grupo, y tuvo que irse el campeón europeo, y que fue también algunas veces campeón del mundo, sobre todo cuando Estados Unidos no mandaba a su mejor equipo. Ahora, todo esto con Scariolo, el técnico italiano que ha hecho historia en la selección española, pero viene
como ella es una selección bastante veterana, era bastante previsible que iba a tener este resultado. La cosa que no ha sido la única sorpresa. Serbia, que tenía a Jokic, que es dominador de la NBA, cayó derrotada, cayó derrotada por Finlandia. Imagínense ustedes, Finlandia la derrotó. Y también Francia, subcampeona olímpica, con tremendos jugadores, nada más ver la NBA, Wembanyama y compañía, perdió con los georgianos. Imagínense ustedes. Eslovenia con Doncic sí logró derrotar a Italia. Eslovenia, que no tiene un gran equipo, lo tenía cuando fue campeón de Europa hace unos años, con Doncic jovencito, 19, 20 años, pero que tenía a su espalda un buen equipo. Varios de estos jugadores ya se han ido, no hay un recambio importante, pero sin embargo está Doncic. Y Doncic, solito, con más de 40 puntos y 10 rebotes, solito ganó Italia en cuartos de final. Y veremos, ¿no? Porque está Turquía, está Alemania, campeona del mundo. En fin, es un torneo europeo que daremos en la cuenta si tenemos un poco de tiempo. Pero yo quería sobre todo subrayar estas sorpresas que están habiendo en el básquet masculino europeo. Porque ya no es solamente no son solamente los equipos eslavos que antes dominaban, los serbios, los croatas o Yugoslavia cuando jugaba junta, y competía tal vez con España, que podía tener un buen equipo, sobre todo con los soviéticos, los rusos han desaparecido prácticamente del mapa, los lituanos, que eran equipos importantes, los griegos, a estos se han sumado, aparte de Rusia, que ya no está, digamos, en las esferas altas del básquet masculino, se espera que pueda regresar, tanto no puede participar, por eso está pendiente fuera. Eh, Está Francia, que tiene realmente una base espectacular. Están los españoles, que seguramente van a tener un buen recambio. Se han visto muy bien los georgianos, se han visto muy bien los turcos, que también dominan el vóley femenino y masculino, son potencia. Los polacos se han presentado bastante bien en Eurocopa. Hay un cambio en la geopolítica del básquet europeo bastante importante. Los italianos también esperan tener una buena selección en los próximos años. Ya han nacionalizado a Don De Vincenzo. Y hay un italiano de origen senegalés que está ya en el programa universitario que es considerado una futura estrella. Veremos lo que pueden hacer los italianos en los próximos años. Bueno, eso ha sido por el programa de Sin Caras el día de hoy. Recuérdense, suscríbanse al canal, vamos a tener estos contenidos seguido y denle like y si pueden contribuyan al programa que necesitamos para poder dar todo lo mejor de nosotros para brindarles la mejor información. Muy buenas.